Bien, mis amados hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar comienzo a la clase que corresponde a la fecha de hoy. Muy bien, esta es la clase número 7 que corresponde a hoy, 14 de marzo del 2022. El tema que nos corresponde desarrollar en esta oportunidad tiene que ver con las lenguas originales de la Biblia. Entonces, a manera de introducción, vamos a decir lo siguiente. En primer lugar, hablaremos de los medios de transmisión. Vale decir que la palabra de Dios no simplemente fue preservada, sino que también fue transmitida, por lo que se han utilizado algunos medios de transmisión para ello. Esta es la parte intrínseca de la bibliología. Entonces hay algunos medios de transmisión, por ejemplo, lo que ya habíamos visto, la inspiración, o sea, la influencia del Espíritu Santo en el autor eh, de la palabra, o sea, en el autor humano de la palabra. Posteriormente, esta misma palabra se ha conservado a través del tiempo y finalmente se ha seleccionado cuáles son las palabras originales, las verdaderas, cuáles son consideradas canónicas. Así también se ha preservado a lo largo del tiempo. Pero estos tres aspectos, la inspiración, la conservación y la canonicidad, no han sido suficientes para que la palabra sea transmitida, sino también que ha tenido que pasar por un proceso de copiar y de traducir. Naturalmente, con ese proceso es que se ha podido consumar la transmisión de la palabra de Dios. A este proceso de copiar y de traducir es a lo que llamamos los medios de transmisión. Muy bien. Uno de los elementos esenciales para poder transmitir la palabra de Dios, indudablemente que es el lenguaje. El ser humano es el único ser que tiene la capacidad de articular el lenguaje humano. No ocurre lo mismo con otros seres creados. Por ello, el hombre es considerado imagen y semejanza de Dios. En este contexto, porque puede articular un lenguaje, puede articular palabras y puede comunicarse con ella a través de la expresión verbal de la palabra. La presencia de las lenguas podemos encontrarlo en la referencia de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. De la misma forma, en el capítulo 3, versículos 8 al 19 y Primera Corintios capítulo 10, versículo 11. Estos referentes bíblicos nos dan la certeza acerca de la existencia y el uso del lenguaje. Pero aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Realmente le interesa el lenguaje a Dios? ¿Dios puede comunicarse a través del lenguaje o puede comunicarse existencialmente? Vale decir que la presencia de Dios o la aparición de Dios a través de diferentes formas, ¿será que ello puede sustituir al lenguaje? ¿No? Por ejemplo, la aparición en forma de imagen o la aparición como lo hizo a través del Verbo encarnado, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero su aparición hubiera sido suficiente para que se entienda el mensaje que Dios quiere transmitir a la humanidad. Si nos vamos a ir a las religiones místicas, ellos no hacen referencia mucho al lenguaje, simplemente a las expresiones. Y por ello mismo podemos decir también que Dios no se comunica solamente de forma existencial, o es decir, mediante apariciones. Hay un argumento sobre el respecto.
Cuando nos dice el argumento que Dios prescinde del lenguaje por ser imperfecto. Bueno, eso dicen algunos comentarios, que Dios no necesita el lenguaje precisamente para expresar su mensaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano es imperfecto. Pero a este argumento podemos presentar una objeción. ¿Cuál sería esa objeción? Que Dios utiliza el lenguaje para comunicar el mensaje. Si vamos a ver un ejemplo, simplemente el ejemplo de las apariciones, una aparición no explica por sí mismo cuál es el objeto de esa aparición. Necesariamente requiere que exista un mensaje, o sea, que haya una manifestación de un mensaje a través de un lenguaje, a través de una forma de comunicación. Muchas religiones dentro de la religión católica no hacen referencia a esto porque casi algunas creencias en algunas imágenes supuestamente son apariciones, pero estas apariciones son mudas, simplemente son apariciones, pero no manifiestan necesariamente un lenguaje. Son experiencias de carácter místico que no justifican por sí mismo si no hay un lenguaje, si no hay un mensaje que comunique. De igual forma sucede con los sueños. En el sueño de un rey, en el libro de Daniel, esto no hubiera tenido sentido si es que no aparecía Daniel y explicaba ese sueño. Lo mismo sucedió con la zarza de Moisés. Allí teníamos una zarza ardiente, pero ello no se consumaba. Y ahí estaba Moisés delante de la zarza y no podía comprender, no podía entender de qué se trataba, porque no entendía por qué no se consumía. No podía entender hasta el momento en que Dios le habla. Cuando Dios le habla, recién puede entender el carácter de esa zarza que no se consumía, porque detrás de ello estaba la presencia de Dios. Y Dios estaba queriendo manifestar en esa experiencia precisamente un mensaje y en el mismo lenguaje que hablaba en ese tiempo Moisés. Moisés hablaba para ese tiempo el hebreo. Asimismo, siendo que la Biblia ha utilizado el lenguaje como un medio de comunicación, también ha utilizado para ello la escritura, ¿no? Ya hemos visto los manuscritos y cuán importantes han sido la escritura. Al margen del lenguaje de la escritura, también hay que considerar los materiales en los cuales se escribe la Sagrada Escritura, la Sagrada Palabra de Dios. Entonces, entre esos tres elementos, el lenguaje, los materiales y la escritura, podemos considerar que lo más importante siempre han de ser las lenguas, o sea, el lenguaje, el idioma. Este uso del lenguaje, este uso de un idioma, originalmente fue uno. Posteriormente, a causa del pecado, a causa de la dispersión de la humanidad, estos lenguajes fueron multiplicados y entre lo que hace el lenguaje y los dialectos aparecieron más de 3,000. Esto podemos ver en Génesis capítulo 11, versículo 1. Entonces ya viendo en toda la tierra como 3,000 idiomas y 3,000 dialectos, es que Dios en todo ese hecho escoge solamente 3 idiomas para la escritura de la palabra de Dios. Quizás el más importante y el más histórico resulta ser el idioma hebreo. Se le llamó también la lengua de Judá
ese fue uno de sus nombres, no simplemente se le llamó idioma hebreo, también ellos lo conocían como la lengua de Judá. Esto está registrado en Segundas Reyes, capítulo 18, versículos 26 al 28. También se le conoce como la lengua de Canaán, en Isaías capítulo 19, versículo 18. Entonces, el hebreo resultó ser uno de los idiomas más importantes del pueblo de Israel. Pero no solamente el hebreo, también Dios escoge el idioma arameo, uno de los idiomas semíticos más importantes, principalmente en los tiempos del exilio, tanto entre los asirios y los babilonios, y posteriormente ya también utilizó el idioma griego. Entonces, los tres idiomas que Dios eligió para escribir la Biblia, para que la Biblia sea escrita, han sido el hebreo, el arameo y el griego. Pero al margen de estos tres idiomas, habían también por esa región otros idiomas de carácter semítico, semejantes al hebreo, al arameo o al griego mismo, principalmente en la región noroeste del Medio Oriente antiguo. Entonces resultaban ser como paralelos al hebreo. Entre estos idiomas tenemos al ugarítico, al fenicio y al idioma moabita. El idioma moabita también era un idioma semítico propio de estas regiones del Medio Oriente, pero no tuvo tanta relevancia, tanta importancia como el hebreo, que es el idioma oficial del pueblo judío. Y hasta hoy sigue siendo el más importante, es el idioma oficial de la nación moderna de Israel. Bueno, ya no es este hebreo antiguo, sino ya es un hebreo de carácter moderno. En el tiempo antiguo, este hebreo, el cual eligió Dios para la escritura, cayó en desuso durante la cautividad. Pero no obstante de que el pueblo de Israel fuera exiliado de su lugar de origen, aún en esas circunstancias, las clases cultas continuaban usándola. ¿Para qué se usaron? Para la transmisión del mensaje. Por eso es que los judíos tienen un lugar muy importante porque fueron ellos los que preservaron la palabra de Dios. Es decir, que la escribieron, no solamente la conservaron a través de la tradición oral. Obviamente que la tradición oral tiene algunos riesgos, puede ser tergiversado un mensaje desde el principio hasta el fin, con el transcurso del tiempo y de generación a generación, puede sufrir algunas tergiversaciones. Pero la nación de Israel, como se le encargó que preservara las escrituras, que preservara la ley, es que la escribieron. Ese fue su aporte más importante. Quizás no solamente la preservaron, sino también que la propagaron, ¿no? Es decir, que transmitieron este mensaje también a otras naciones. Por ello es que de los judíos es que viene la salvación. Finalmente guardaron también fidelidad. Esta palabra fue transmitida, fue transcrita de forma fiel, estricta, y por lo menos eso es lo que se ha podido comprobar en los rollos del Mar Muerto, cuando se encontraron que las escrituras de ese tiempo coincidían con los escritos encontrados, con las traducciones hechas ya en tiempos modernos. Ahí está la garantía, la dirección del Espíritu Santo y la responsabilidad de la nación de Israel de conservar la palabra de Dios. Para transmitir el mensaje de salvación,
Dios ha utilizado como instrumento el idioma humano. Ya dijimos anteriormente que los principales son tres: el hebreo, el griego y el arameo. Estos tres idiomas son más importantes, el hebreo y el griego los principales, y quizás podemos decir de manera subsidiaria, porque contienen el idioma arameo algunas partes del Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. Se consignan algunas palabras de arameo en ambos testamentos. Entonces hay dos idiomas principales subsidiarios, que son el arameo y por supuesto también, aunque no está en la escritura, pero se ha consignado como idioma también el latín por un principio, porque ha servido para propagar la palabra de Dios. Aunque no ha sido escrito la palabra de Dios en latín precisamente, pero sí ha apoyado bastante en la expansión de la palabra. El hebreo bíblico del Antiguo Testamento. Naturalmente que, como todo idioma, ha tenido que sufrir un proceso de transformación a través del tiempo. Han tenido que transcurrir diferentes hechos históricos para que ocurra ello. Las etapas del hebreo bíblico en el Antiguo Testamento son cuatro. En primer lugar, el hebreo bíblico arcaico. Este hebreo responde al siglo X antes de Cristo, va hasta el siglo VI antes de Cristo. Está caracterizando el período monárquico hasta el exilio en Babilonia. Vale decir que hasta ahí viene la utilización del hebreo bíblico arcaico. Posteriormente, este hebreo se transforma en el hebreo bíblico tardío. Esto va desde el siglo V antes de Cristo, o sea, 500 años antes de Cristo, al siglo III antes de Cristo. Esta ha sido la época de la dominación persa. Y un tercer hebreo, llamado también el hebreo de los rollos del Mar Muerto. Este hebreo se ha practicado en ese tiempo intermedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vale decir que este tiempo ha sido utilizado, en este tiempo ha sido utilizado este hebreo en los siglos III antes de Cristo al siglo I después de Cristo. A este periodo se llama también el periodo helenístico y romano, porque por una parte estaba presente el latín de los romanos y por otra parte el griego del periodo helenístico, vale decir de los griegos. Este hebreo estuvo vigente en un tiempo anterior a la destrucción del templo de Jerusalén. Finalmente, después de ese tiempo, ya esto desde el siglo I hasta el siglo III o IV después de Cristo, se habló el hebreo de la Mishnah, es decir, ya un hebreo más moderno que estuvo vigente en los tiempos del Señor Jesucristo y aún hasta después del Señor Jesucristo en el siglo IV. Entonces, el periodo helenístico y romano posterior a la destrucción del templo de Jerusalén. Ese es el tiempo en el cual se ha aplicado la evolución del hebreo. Hay cuatro etapas: el hebreo bíblico arcaico, el hebreo bíblico tardío, el hebreo de los rollos del Mar Muerto y el hebreo de la Mishnah. Son los cuatro tiempos en los cuales ha circulado este idioma. Naturalmente que se han formulado algunas diferencias de carácter lingüístico.
¿Cómo se ha usado el hebreo en el Nuevo Testamento? ¿Cuáles han sido sus características en el Nuevo Testamento? Ahí podemos encontrar varias cosas. Solamente en el Nuevo Testamento se utilizan algunas palabras que son en hebreo y las utilizamos comúnmente nosotros, ya casi estamos familiarizados con esas palabras hebreas. Por ejemplo, la palabra amén, la palabra Osana, la palabra Zabí, la palabra Mesías y la palabra Aleluya. Son palabras que han ingresado inclusive a nuestro idioma castellano. Estas palabras han mantenido su origen, no han sido traducidas porque quedaron así, porque resultaron ser perfectas. Un amén quizás se pueda traducir como que así sea, pero aún tiene un concepto más allá de una simple palabra. Está mostrando el reconocimiento del hombre a la voluntad de Dios. Entonces, ese es el referente de estas palabras. Ya estamos familiarizados con ella, pero en realidad son palabras de carácter hebreo y están en el Nuevo Testamento. A las etapas del hebreo, aquí hay alguna diferencia. Podemos decir que en primer lugar está el hebreo bíblico, que es el antiguo, el que se ha utilizado. Ya hemos hablado del hebreo rabínico, del hebreo medieval, esto ya es de la Edad Media, y el hebreo moderno, esto es lo que hablan actualmente en la nación de Israel. Con todas las variaciones hasta hoy, es la lengua oficial de Israel. Se ha conservado al hebreo como idioma oficial de Israel. No ha habido ninguna variante al respecto. Se ha mantenido este origen. El hebreo tiene un abecedario con 22 letras. Todas estas letras son consonantes. Originalmente no llevaban vocales, simplemente letras mayúsculas. Y su escritura va de derecha hacia la izquierda. No se escribe como comúnmente escribimos nosotros, sino de derecha hacia la izquierda. Derecha, izquierda, va a este lado. Esa es su forma de escritura. Tiene un abecedario de 22 letras. Esa es su característica fundamental de la escritura del hebreo. Otro de los idiomas importantes del Antiguo Testamento también es el arameo. El arameo es un idioma propio de la región noreste del Medio Oriente. ¿Cuáles son sus características? Las características principales del arameo es que en primer lugar no era un lenguaje propio de los judíos, sino era una lengua propia de los sirios. Por otra parte, en el siglo VIII antes de Cristo, fue el idioma diplomático de los asirios. No solamente fue el idioma común, sino también se utilizaba en los ámbitos de la diplomacia entre los asirios. Se utilizaba especialmente en el ámbito político. También lo usaron los asirios, los babilónicos y los persas. Entonces, cuando la nación de Israel cayó en el exilio, indudablemente que tuvieron que asimilarse al idioma de estos pueblos, de los asirios con el arameo, de igual forma que los babilónicos y los persas.
Ahora, en el exilio, ya estando en el exilio, los judíos adoptaron este idioma. Y ese fue el tiempo y el momento en que los judíos dejaron de hablar el hebreo. Se usaba este idioma en las relaciones tributarias fundamentalmente. Es decir, cuando se trataba de impuestos y cuando tenían que transar impuestos, obligaciones, tenían que hacerlo en este idioma. Fue por ello que progresivamente en el exilio el pueblo de Israel olvidó el idioma originario para esa nación como fue el hebreo. ¿Cuál fue el inicio de la lengua aramea en el pueblo de Israel? Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y se llevaron a muchas personas desde Judea hasta Babilonia. Muchos fueron llevados por la fuerza. Muchas familias fueron trasladadas hasta Babilonia. El idioma para ese tiempo de los babilonios ya era el arameo. Pero después del exilio, la lengua aramea llegó a ser más importante, es decir, que adquirió más relevancia en su uso, no solo en la tierra de Israel, sino también en otras regiones. Vale decir que con el dominio de los imperios, prácticamente el arameo llegó a ser dominante en todas esas regiones, principalmente en el tiempo de los babilonios. Esto ha durado por muchos años. Para la época del Señor Jesús, el hebreo probablemente ya no se utilizaba, excepto en fines religiosos. Vale decir que el idioma hebreo solamente lo utilizaban en las sinagogas para la lectura de la escritura o para la enseñanza. Pero el lenguaje común para los tiempos del Señor Jesucristo, indudablemente que era el arameo. Desde Nehemías capítulo 8, versículo 8, se puede hallar pruebas de este cambio en el idioma, pues el libro de la ley, el Pentateuco, se leyó en hebreo. Nadie lo entendió, por lo cual se ha tenido que traducir allí mismo en forma oral al arameo. Ese fue el trabajo que realizó Esdras durante la reconstrucción del templo, durante la reposición, podríamos decir, de la ley después del retorno del exilio. ¿Cómo se ha extendido el arameo? En Palestina es probable que Jesús haya utilizado este idioma porque era común. Podríamos decir que probablemente Jesús hablaba en idioma arameo. Pero su uso, el uso del arameo en el Antiguo Testamento también ha tenido algunas implicancias. Siempre ha tenido esa, podemos decir, esa relación, esa implicancia desde el punto de vista del escritor. No sé, pero hay algunas palabras arameas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 10, versículo 22, capítulo 31, versículo 47, Segundas Reyes capítulo 18, versículo 26. Isaías capítulo 36, versículo 11 y Jeremías capítulo 10, versículo 11. De la misma forma, el trabajo de traducción que estaba realizando Esdras, porque ya todos habían olvidado, cuando leyó en hebreo la ley, nadie lo entendió, entonces Esdras hace una traducción al arameo, capítulo 4, versículo 7, 6, 18, 7, 12, hasta el versículo 26.
Finalmente, Daniel, capítulo 2, versículo 46, y el 7, versículo 28. Todos estos pasajes consignan algunas aplicaciones del idioma arameo. En el Nuevo Testamento solamente se ha consignado palabras. Algunas palabras importantes como Abba, Éfata, Cefas, la más famosa, Talita Kumi, o Eloí Lama Sabachthani, o Maranata. Son palabras comunes y ya las utilizamos en la iglesia muchas veces, pero en realidad estas son palabras de carácter arameo. Entonces, como podrán ver, estimados hermanos, ya a veces estamos familiarizados con el uso de algunas palabras, tanto del hebreo como del arameo, porque son palabras que se han conservado como están escritas precisamente para darle la importancia, la relevancia necesaria al énfasis que está dando la escritura. Finalmente, otro de los idiomas importantes ya para el Nuevo Testamento es el griego. Casi todo el Nuevo Testamento se ha escrito en este idioma. Este idioma estuvo vigente desde el siglo IV antes de Cristo. Este es el tiempo del periodo intertestamentario y por lo mismo estaban todavía bajo el dominio del imperio griego y por lo mismo era el idioma predominante. El griego originalmente se hablaba en la península Balcanes. Quizás el que le dio carácter universal en el uso de este idioma fue Alejandro el Magno. Bajo su imperio es que se extiende por todo el Medio Oriente. Era un idioma influyente aún sobre el latín romano, no obstante de que el imperio romano tiene una decadencia más después porque el Nuevo Testamento comienza con el dominio del imperio romano. Pero aún sobre esas circunstancias se sigue hablando el griego. Aún bajo el poder romano se ha escrito la Biblia en idioma griego. Entonces ahí podemos ver su carácter influyente. ¿Cuáles han sido las etapas del griego? Hay un griego bíblico que está junto al hebreo. Naturalmente que este idioma resulta ser bastante antiguo. Luego tenemos el griego clásico, el cual han utilizado los escritores como Aristóteles, Sócrates, Homero, etc. Es un griego especial, elegante, pero no tanto así como el griego común, el koiné, o el griego koiné del pueblo. O sea que la Biblia ha sido escrita en griego koiné, o sea, en griego común, no precisamente en el griego clásico. Alguna vez vi que vino un escritor al seminario, estuvo pasando clases de griego y él quería aprender el griego para leer a Homero, pero en realidad no podía hacerlo por una sencilla razón, porque Homero estaba escrito en otro griego, o sea, un griego de carácter clásico. En cambio, la Biblia estaba escrita en griego koiné. Estuvo ahí 1 o 2 años, posteriormente desapareció, porque seguramente se dio cuenta que no aplicaba al texto griego de Homero. Y finalmente también podemos decir que al igual que el hebreo, el griego ha evolucionado. Hoy se habla del griego moderno,
Y en el griego moderno, indudablemente, hay diferencias con lo que es el griego koiné. Lo que aprendemos en el seminario, el griego, solamente nos sirve para la lectura, para traducir lo que dice la palabra de Dios. Y no nos va a servir para hacer otras traducciones. O sea, tiene esa peculiaridad y esa calidad especial en la forma como Dios eligió estos idiomas y hasta hoy sigue manteniéndose como tal. ¿Cuál es su importancia desde el siglo XIX? ¿Qué pasó con el idioma koiné, con el griego koiné en el siglo XIX? Porque hasta antes del siglo XIX todavía no podían distinguir esto del griego clásico y del griego koiné. Les resultó difícil identificar por qué Homero está escrito diferente y por qué la palabra de Dios es diferente. En un principio no tenía importancia este sentido técnico y lingüístico del griego. Quizás solamente en el sentido comercial y personal, tal vez para aplicar algunas traducciones de algunos textos, pero no se podía distinguir hasta ese tiempo lo que era el griego koiné. Los hombres de los tiempos modernos ya no pudieron, hasta que hizo un comentario Adolf Dijkman, quien compara papiros no literarios con los del Nuevo Testamento. Ya dijimos que hay papiros que no solamente corresponden a las escrituras, sino también contienen otros escritos de carácter literario, que no son precisamente religiosos. Entonces, Adolf Dijkman lo que hace es comparar estos papiros no literarios con los del Nuevo Testamento. Ahí es donde define que el Nuevo Testamento fue escrito en griego popular, es decir, en griego koiné, distinto al griego heleno clásico. Entonces, ahí es cuando se hace la diferencia. Esto ya viene desde el siglo XIX. El que hizo esta distinción fue Adolf Dijkman. Entonces, el griego del Nuevo Testamento tiene mejor calidad de sintaxis debido a la habilidad de sus escritores. Esa es la característica, la belleza que tiene el griego del Nuevo Testamento, que es muy diferente a la del griego clásico. Esto a manera de comentario, también para poder distinguir, porque hay alguien siempre dice que el griego del Nuevo Testamento es lo mismo que el griego de las obras clásicas. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios ha escogido estos idiomas para la Biblia? El griego, el hebreo. Han sido indudablemente los idiomas principales elegidos por Dios. Si bien se ha utilizado el arameo de forma espontánea, pero de forma oficial, son dos los idiomas, el griego y el hebreo, aunque hay algunas aplicaciones de algunas palabras en arameo. Pero ¿cuál ha sido, digamos, el fundamento para que Dios elija estos idiomas? El primer argumento que fundamenta el uso de este idioma, de estos idiomas, es que ambas son lenguas principales para los destinatarios. Hemos dicho que uno de los objetivos de la nación de Israel como nación que era, uno, preservar la palabra de Dios, segundo, propagarlo, y tercero, guardar fidelidad. Entonces, cumpliendo ese deseo del Señor también de que la palabra sea propagada, es que utilizaron estos dos idiomas.
porque era el idioma de los destinatarios, o sea, de los que tenían que recibir el mensaje. Por ello es que Dios en su soberana voluntad eligió estos dos idiomas, porque encarnaba precisamente el lenguaje o el idioma de los destinatarios. Un segundo aspecto era que la revelación era exclusiva para Israel. Cuando hablamos del hebreo, indudablemente que estamos hablando de exclusividad. Era un idioma propio de la nación de Israel. Entonces, desde ese contexto es que se ha ido expandiendo. Primero de Israel, luego se ha ido propagando a otros sectores. Cuando se expandió el evangelio a los gentiles, ahí es donde se aplica el griego, porque ya en ese tiempo todos hablaban griego porque era el idioma común. Otro de los argumentos o fundamentos para poder justificar del por qué Dios ha escogido estos idiomas es que es idóneo para transmitir el mensaje. Tiene palabras muy especiales, inclusive si se dan cuenta por qué se utilizan algunas palabras hebreas, griegas y arameas en el castellano. Precisamente porque no ha tenido el castellano la capacidad de traducirla en su extensión, o sea, en sus representaciones real. Por ello es que se mantiene de esa forma, simplemente se la ha transcrito como está en estos idiomas. Hay palabras en hebreo, hay palabras en griego y en arameo, aún en nuestra Biblia castellana. Otro de los fundamentos es que estos idiomas tienen riqueza expresiva. A eso es a lo que me estoy refiriendo cuando simplemente no la tradujeron, la transcribieron algunas palabras tal como están, por su riqueza expresiva, porque no simplemente es lo que oímos, hay otras representaciones más profundas en su contenido. Por otra parte, son idiomas apropiados para las narraciones. Indudablemente, cuando se trata de narrar una historia, las palabras que expresan estos idiomas tienen esa calidad propia para poder hacerlo de manera entendible, de manera comprensible. De la misma forma es útil para interpretar la historia de Israel. Si bien estamos hablando del hebreo y tenemos que hablar de Israel y tenemos que hablar también de la historicidad de la nación de Israel, indudablemente que tenemos que entender que este idioma es el adecuado para esa narración histórica. ¿Cuál es la calidad de la belleza del hebreo bíblico? ¿Qué dice George Asou? Dice, esta lengua es ruda y vigorosa. Predomina en ella las consonantes duras y graves, los sonidos guturales, sordos y enfáticos. Pero no solamente eso, sino que tiene pasión y también tiene armonía. Es energía más que gracia. Está expresamente diseñado para lo sagrado. Si bien no es estético, pero es bueno para cánticos que expresan alegría y dolor. Aquí le está dando un enfoque de carácter aplicativo a lo religioso. Está diseñado especialmente para eso. Tiene también sus bellezas y no carece de solemnidad y grandeza. En realidad es una lengua muy a propósito para clamar a voz en cuello. Es decir, es una palabra para proclamar, para expresar, para el discurso, para la religión. Esa es su característica
principal. Y esa es la esencia de su belleza, porque es un conjunto de palabras que tiene aplicación en lo religioso. Especialmente está diseñado para eso y por ello es que Dios lo eligió como tal. Entonces, hasta aquí en lo que corresponde a los idiomas de la Biblia. Hemos dicho que hay 3 idiomas, hebreo, griego y arameo. Son los 3 idiomas que Dios ha elegido para que la Biblia sea escrita. Ahora brevemente también vamos a hablar acerca de la arqueología bíblica. Es otra de las lecciones que corresponde a los temas que están dispuestos para la materia. Rápidamente, entonces, ya hemos hablado de los idiomas, ahora rápidamente hablaremos acerca de lo que es la arqueología bíblica. ¿Qué es la arqueología bíblica? ¿Cuál es su objeto de estudio? La arqueología bíblica no es más que la aplicación de métodos arqueológicos para el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Indudablemente que estaban las escrituras, aparentemente resultaba ser simplemente un relato, pero se tenía que demostrar históricamente la veracidad de la palabra de Dios. Y para ello es que se ha tenido que recurrir a la arqueología y los descubrimientos arqueológicos lo que han hecho es fundamentar la palabra de Dios. Han llegado a comprobar que realmente existieron esos pueblos, esas naciones y todos los eventos históricos relatados en las Sagradas Escrituras. La arqueología bíblica tiene un basamento en su estudio, es decir, que utiliza dos elementos importantes de la arqueología como son la estratigrafía y la tipología. La estratigrafía tiene que ver con las franjas de terreno, de tierra. Cuanto más profunda, más antigua, si dentro de esa profundidad, si dentro de una determinada capa de tierra se encuentra una vasija, por ejemplo, indudablemente que va a tener mayor valor y va a determinar el tiempo de su existencia. De lo mismo, la tipología que se encarga de clasificar estos objetos encontrados durante una excavación. Entonces, los arqueólogos ya conocen, ya saben qué franjas corresponden a determinada época. Y ellos progresivamente, mientras van excavando, van encontrando muchos hallazgos. Inclusive se habla de naciones aparentemente extinguidas. Y muchos críticos de la Biblia han querido argumentar de la inexistencia de esas naciones o de esos pueblos. Pero los hallazgos arqueológicos llegan posteriormente a demostrar que la Biblia tiene toda la razón. Entonces, estas dos disciplinas metodológicas son usadas por la arqueología precisamente para demostrar los hallazgos hechos durante las excavaciones. Su principal interés no se refiere a la clasificación de vasijas o armas en sí, sino específicamente al entendimiento y la exposición de las Sagradas Escrituras. El arqueólogo bíblico específicamente se enfoca en sus excavaciones en demostrar el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Vale decir que lo que se dice en la Biblia debe ser encontrada históricamente también en las excavaciones y expuestas para el conocimiento de todos. Dos conceptos de arqueología, estos son importantes, hay que verlo en el sentido general, como la arqueología en general
Cuando hablamos de la arqueología en general, estamos hablando de que es una ciencia que recobra el pasado de los pueblos y culturas anteriores a nosotros por medio del descubrimiento, registro, estudio sistemático e interpretación de los materiales existentes. Vale decir, son materiales legados que han quedado, si bien enterrados en el tiempo, no obstante de ello, están todavía vigentes para demostrar la historicidad de los hechos de los pueblos. En cambio, la arqueología bíblica es la disciplina que se ocupa de la recuperación e investigación científica de los restos materiales de culturas pasadas, que pueden iluminar los periodos y descripciones de la Biblia. Vale decir que la arqueología bíblica específicamente se enfoca primero en la lectura de la palabra, luego en la investigación en el territorio o en el terreno específicamente elegido por el arqueólogo para demostrar la existencia y la veracidad de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las escuelas arqueológicas? Hay dos escuelas, la escuela maximalista y la escuela minimalista. ¿Cuál es el minimalismo bíblico? En esta escuela nos dice que la Biblia debe ser leída y analizada como una colección de narraciones y no como un cuidadoso recuento histórico de la prehistoria del Medio Oriente. Es decir, que le da más énfasis a la palabra de Dios en que ésta debe ser leída y analizada como una colección de narraciones específicamente, pero no así como un recuento histórico. En cambio, el maximalismo bíblico sostiene que todo el conjunto de relatos bíblicos son en realidad referencias históricas. Estoy diciendo que el minimalismo no le da mucha importancia a la historicidad, es decir, al hecho histórico, sino que simplemente debe ser leída y analizada como una colección de narraciones. En cambio, el maximalismo sostiene que todos los relatos bíblicos son en realidad referencias históricas y que los más recientes libros tienen mayor solidez histórica que los primitivos. Entonces, estas son las dos escuelas arqueológicas. Vamos a ver solamente por el tiempo algunas referencias arqueológicas, o sea, sitios arqueológicos comunes. Quizás el más importante, como pueden ver en la ilustración, son los hallazgos arqueológicos encontrados junto al Mar Muerto, en cuyas cuevas se obtuvieron los manuscritos anteriores al nacimiento del Señor Jesucristo. Es en esas cuevas, como pueden ver, donde los esenios escondieron las vasijas con varios rollos, entre ellos rollos bíblicos, donde estaban consignados todo el Antiguo Testamento. Casi encontraron todos los libros y al hacer una comparación con los manuscritos más recientes, han encontrado de que se mantenía intacto, lo que hace a la transcripción fiel de la misma. Este es un hallazgo importante porque ha determinado la veracidad de la palabra de Dios. Prácticamente ha revolucionado toda duda porque hasta el siglo X después de Cristo no había más referencias antiguas de estos escritos. En cambio, lo que se ha hallado en el Mar Muerto, es decir, en las cuevas del Mar Muerto,
han dado una referencia, una atestación de lo que realmente significa la palabra de Dios en cuanto hacia su veracidad. Ese ha sido uno de los encuentros más importantes que han hecho los arqueólogos. Aunque su hallazgo fue casual, ¿no? Se trataba de un beduino que andaba buscando ahí a un ciervo y posteriormente ahí arrojó una piedra a una de las cuevas. Al caer se escucha un ruido como la rotura de una vasija. Al ingresar es que encuentra estos manuscritos. Estaban muy bien escondidos, muy inteligentemente guardados. De esa forma, cuando Israel, más bien Jerusalén, estaba siendo destruida, es que esto se estaba resguardando ahí para la posteridad. Es una forma también como Dios ha preservado la palabra de Dios. Estos rollos han sido comprados por Israel. 7 pergaminos han sido comprados por la nación de Israel. Estos se conservan en el Museo Especial de la Universidad Hebrea llamada Santuario del Libro, donde se puede ver el día de hoy. Si van por Israel, pueden visitar ese museo y ver objetivamente y directo estos manuscritos que, por cierto, le han dado eficacia a la palabra de Dios en cuanto hacia su comprensión y a su veracidad. ¿Cómo se preservaron estos textos? Ellos recogieron y preservaron las escrituras sagradas en vasijas de arcilla. O sea, dentro de esas vasijas hechas de arcilla con una tapa, es que ahí dentro se han preservado. No obstante, de muchos años, porque se encontró esto por los años 40, 1940, 47, y aún estaban en perfecto estado. Y entonces encontraron una manera para que estén ahí resguardados y no sean destruidos por la acción del tiempo. Otro de los hallazgos importantes es el papiro de Chester Beatty. Este papiro tiene carácter histórico, es también importante y lleva el nombre de la persona que lo encontró. Entonces, también es uno de los importantes que también dan testimonio y dan fe de la veracidad de la palabra de Dios. Uno de los referentes de los testimonios arqueológicos encontrados, quizás el más importante en la antigüedad, se refieren al prisma de Sennacherib. Ahora, si bien la Biblia estaba escrita en papiro, no sabemos qué pasó más antes del papiro, del descubrimiento del papiro. Posiblemente fueron escritos en arcilla o fueron escritos en piedra. Pero este hallazgo de este prisma, que no es bíblico, está haciendo referencia a la historia de otro rey, en este caso al rey asirio de Sennacherib. Este material fue escrito 700 años después de Cristo. No, perdón, data de los 700 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, y fue hecho en la antigua Siria. El material que ha utilizado para esta escritura es vaso cocido. Mide aproximadamente 15 pulgadas de alto. La escritura es cuneiforme en idioma arcadio
y hace referencia al rey israelita Ezequías y al rey asirio Sennacherib. Es decir, no es un texto bíblico, no es un prisma bíblico, sino es histórico, que habla del rey asirio Sennacherib. Pero ¿por qué es importante? Porque hace referencia a Ezequías, ¿no? Ah, cuando habla de Ezequías, hace una referencia importante. Dice en la inscripción, el rey asirio relata cómo atrapa al rey Ezequías en Jerusalén como si fuera un pájaro en una jaula. Entonces, este referente histórico, este hallazgo arqueológico también es importante porque está confirmando también la existencia del rey Ezequías, de un personaje bíblico. Por lo mismo podemos asegurar de que por ese tiempo existía el rey Ezequías, porque así lo reconocen también los relatos de otros reyes que no eran precisamente los bíblicos. Otro de los objetos, podemos decir, de carácter arqueológico importantes es la estela de Merneptah. La estela de Merneptah, también llamada Estela de la Victoria o Estela de Israel, es una losa de granito erigida por el rey Amenhotep III e inscrita más tarde en el reverso por el rey Merneptah para conmemorar su victoria o campaña militar en las tierras de Canaán hacia el año 1210 a.C. Bueno, son historias que corresponden a otras naciones que no son precisamente los bíblicos. Lo importante de esto es que hace referencia a la nación de Canaán. Entonces, ahí podemos ver cómo se han ido encontrando algunos escritos que hacen referencia y dan fe a lo que dice la palabra de Dios. Ahora tal vez ustedes extrañan, en el de Sennacherib encontramos escritura y aquí solamente encontramos imágenes, o sea, figuras. La escritura también ha sufrido, digamos, un proceso de transformación. La primera forma de escritura ha sido pictográfica, es decir, los más antiguos se han escrito en forma de imágenes simplemente, en forma de dibujos. Posteriormente se han dejado de utilizar los dibujos y se han utilizado símbolos, ya no directamente. Cuando tenían que dibujar a una persona, entonces lo dibujaban de esa forma, eso era el pictórico. Pero después ya solamente los símbolos. Por ejemplo, si querían dibujar un toro, ya simplemente utilizaban un dibujo de la cabeza del toro. Entonces, eso ya estaba dando lugar a una aplicación de carácter eh, simbólico. Hay otros que eran escritos de carácter ideográfico, o sea, eran signos que representaban ideas de los objetos. Si, si pintaban, por decir, si ponían un signo ideográfico de un sol, por ejemplo, ya estaba queriendo manifestar dos ideas. Primero, luz y segundo, poder. Entonces era una forma de escribir. Posteriormente evolucionó la escritura y aparecieron los escritos fonéticos. En los escritos fonéticos ya se empezaron a utilizar sílabas, es decir, palabras, y lo más fundamental, el alfabeto. Entonces, cuando ya apareció el alfabeto, lo resolvió
todo, ya no tuvieron que utilizar ni pinturas, ni símbolos, ni algunos signos, sino directamente letras alfabéticas. Por eso es que el hebreo es un idioma de carácter fonético, es un lenguaje de carácter fonético porque tenía sílabas, tenía alfabeto y eso ha facilitado para que sea escrito. En el Nuevo Testamento, lo que podemos ver en los hallazgos arqueológicos ha sido Betsaida, pueblo mencionado muchas veces en los evangelios. Ha sido encontrado durante una excavación realizada en el año de 1987. Nadie creía que existía Betsaida hasta que se logró su descubrimiento y se comprobó su existencia. Hoy está considerado como un monumento. Los que viajan a Israel pueden observar esto. Realmente es interesante. Sodoma y Gomorra es un misterio. Han hecho excavaciones, pero en esas excavaciones se dice de que se encontraron algunos objetos quemados o tierra quemada. Al parecer nos muestra de que el fuego vino de arriba hacia abajo. Hay una torre de osarios quemadas de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Las excavaciones revelaron otras 3 destruidas y uno quedó en Zoar. Hay un libro en biblioteca que habla de todas estas referencias. No me acuerdo el autor, pero el texto se llama Arqueología Bíblica y tiene buenas ilustraciones. Si quieren profundizar arqueología, pueden sacar una fotocopia de este libro. Los estanques de Jerusalén, hay algunas piscinas de Jerusalén, Bethesda de Salomón, Siloé, Piscina Vieja, eran bastante grandes, excavaciones que muestran algunas piscinas en las bases del templo. Bueno, son construcciones antiguas y arqueológicamente encontraron todo ello y también han llegado a confirmar los relatos bíblicos. Los muros de Jericó, de igual forma, en estas excavaciones encontraron abundante cantidad de grano quemado. Y que ha evidenciado esto, las circunstancias de la narración, donde en el libro de Josué, de que la conquista fue en la época de cosecha, eso es lo que ha logrado determinar, y que la ciudad no fue rendida por hambre, como decían algunos que argumentaban, ¿no? Decían que ellos murieron de hambre y no precisamente porque cayeron los muros. Había abundante comida, encontraron trigo, lo que justifica que ellos murieron al caer las murallas de Jericó. Eso es lo que encontraron en esos muros. Las características del muro tiene dimensiones bastante proporcionales que no daban la posibilidad de que se caiga así por así. Incluso había casas construidas sobre ella. Entonces, aparentemente daba una seguridad de su permanencia, pero no pudo con el poder de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí entonces las 2 lecciones de hoy. Hemos hablado de los idiomas de la Biblia y también de algunas referencias de lo que es la arqueología bíblica. Ya les dije que si quieren profundizar arqueología pueden consultar un libro de arqueología bíblica en nuestra biblioteca. La próxima clase les doy el autor, no me acuerdo en este momento. Bien, hermanos, les voy a dejar en libertad y pueden comenzar el examen. Y tienen hasta las 24 como solicitud, hasta la medianoche. 12:00 se va a cerrar. Entonces les deseo un buen examen. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, pastor. Gracias.